Si hubiera sabido que ese martes por la mañana sería la última vez que me levantaría sintiendo que pertenecía a algún lugar, quizás habría prestado más atención al sonido de mis pasos descalzos sobre el piso frío de la cocina. Pero no sabía nada. Absolutamente nada. Solo existía en esa burbuja que había construido durante 26 años, creyendo que mi presencia importaba, que mis palabras tenían peso, que cuando yo hablaba, alguien escuchaba de verdad. ¡Qué ingenua fui! ¡Qué terriblemente ingenua! Me llamo Elena, tengo 26 años y hasta hace 3 meses creía que era importante para las personas que más amaba en este mundo. Hasta hace 3 meses creía que cuando yo no estaba, me extrañaban. Que cuando yo lloraba, alguien se preocupaba. Que cuando yo reía, alguien se alegraba conmigo. Pero resulta que todo este tiempo he sido un fantasma viviente, una sombra que caminaba entre ellos sin que realmente me vieran. Y lo más doloroso de todo es que fui yo quien tuvo que desaparecer para que finalmente se dieran cuenta de que había estado ahí. Recuerdo esa mañana con una claridad que me duele hasta los huesos. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, ese mismo café que preparaba todas las mañanas a las 6:30 en punto, porque sabía que mi hermana Sofía bajaba a las 7 y le gustaba encontrar la cafetera lista. Era uno de esos gestos pequeños que yo creía que significaban algo. Durante 4 años, desde que nos mudamos juntas a este apartamento, había sido mi ritual silencioso, levantarme primera, preparar el café, dejar su taza favorita sobre la mesada, la azul con pequeñas flores blancas que le había regalado el año pasado por su cumpleaños. Ese día el vapor del café subía en espirales perezosas mientras yo miraba por la ventana de la cocina. Afuera, la ciudad despertaba con su sinfonía habitual, el ronroneo de los automóviles, el pitido lejano de un autobús, las voces amortiguadas de los vecinos preparándose para otro día de rutina. Yo también me preparaba para mi rutina, sin saber que esa rutina estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Mi reflejo en el vidrio de la ventana me devolvía la mirada, cabello castaño desordenado, ojos marrones todavía hinchados por el sueño, una camiseta vieja de algodón que había sido de mi padre. 27 años de edad que se sentían como 70 cuando el cansancio emocional comenzó a instalarse en mis huesos como una enfermedad silenciosa. Sofía bajó a las 7:15, como siempre, con su bata de toalla blanca y el cabello recogido en un moño alto. Sus pasos en la escalera eran predecibles, 4 escalones rápidos, una pausa, 2 escalones más. Entró a la cocina sin mirarme, como siempre, fue directo hacia la cafetera, como siempre, y sirvió su café en la taza azul, como siempre. Buenos días, le dije, con esa voz suave que uso por las mañanas, esa voz que trata de no molestar, de no ocupar demasiado espacio en el mundo. Ella murmuró algo que podría haber sido buenos días o podría haber sido cualquier sonido sin sentido, sin levantar la vista de su teléfono. Sus dedos se movían rápido sobre la pantalla, respondiendo mensajes, revisando redes sociales, viviendo en ese mundo digital donde yo definitivamente no existía. El silencio se instaló entre nosotras como todos los días, pero ese día ese silencio me pesó más. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, difícil de respirar. Sofía terminó su café en 5 minutos exactos, dejó la taza en el fregadero sin enjuagarla, y subió las escaleras otra vez. Sus pasos se alejaron hacia su habitación y después hacia el baño. Escuché el sonido del agua de la ducha. Todo normal. Todo predecible. Todo vacío. Me quedé sola en la cocina con el aroma del café y una sensación extraña en el pecho, como si algo estuviera apretándome las costillas desde adentro. Lavé su taza y la mía, sequé la mesada, guardé la cafetera. Mis manos se movían automáticamente, realizando estas tareas que había hecho miles de veces, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en la noche anterior, cuando había llamado a mamá para contarle sobre mi entrevista de trabajo. Había conseguido una oportunidad en una editorial pequeña, algo que había estado buscando durante meses. Estaba emocionada, nerviosa, llena de expectativas. Mamá, le había dicho, creo que finalmente las cosas están empezando a salir bien. Pero mamá estaba viendo una serie en Netflix y me había pedido que la llamara más tarde. Más tarde nunca llegó, porque cuando volví a llamar 3 horas después, me mandó directo al buzón de voz. Le envié un mensaje contándole todo y recibí una respuesta de 2 palabras. ¡Qué bueno! 2 palabras. Para algo que significaba todo para mí, ella me había dado 2 palabras. Pero esa mañana, mientras limpiaba la cocina, pensé que quizás estaba siendo demasiado sensible. Quizás mamá estaba cansada.
Quizás Sofía tenía problemas en el trabajo. Quizás yo estaba pidiendo demasiado. Siempre era quizás conmigo. Siempre encontraba excusas para los demás y nunca para mí misma. El teléfono sonó mientras guardaba los últimos platos. Era Lucas, mi novio de 3 años, la persona que se suponía me conocía mejor que nadie en el mundo. Hola, amor, dije, y mi voz automáticamente se volvió más dulce, más suave. Elena, escucha, me dijo sin preámbulos, sin preguntarme cómo había dormido o cómo me sentía. No voy a poder almorzar contigo hoy. Surgió algo en la oficina. Pero habíamos quedado hace una semana, le respondí, tratando de mantener la decepción fuera de mi voz. Ya lo sé, pero esto es importante. Podemos vernos mañana. Mañana trabajo hasta tarde, le recordé. Entonces el viernes. El viernes. Siempre el viernes. Como si mi tiempo fuera infinitamente flexible, como si mis planes no importaran, como si yo fuera una opción y no una prioridad. Está bien, le dije, porque eso era lo que siempre decía. Está bien, las 2 palabras más mentirosas que había en mi vocabulario. Genial. Te amo, me dijo, y colgó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de marcación, sintiendo como si algo se hubiera roto dentro de mí. Un ruido pequeño, casi imperceptible, como cuando se quiebra una copa de cristal y el sonido es tan delicado que casi no lo escuchas, pero sabes que ya no está completa. Nunca más estará completa. Subí a mi habitación para prepararme para el trabajo. La entrevista era a las 10 de la mañana en una oficina del centro de la ciudad. Me había levantado temprano para tener tiempo de arreglarme bien, de sentirme segura, de practicar las respuestas a las preguntas que sabía que me harían. Frente al espejo del baño elegí mi outfit cuidadosamente, una blusa blanca que me hacía ver profesional pero accesible, una falda gris que había comprado especialmente para ocasiones como esta, zapatos bajos porque sabía que iba a caminar mucho. Mi reflejo me devolvía la imagen de alguien que parecía tener todo bajo control, pero mis ojos me delataban. Había una tristeza ahí que ninguna cantidad de maquillaje podía disimular. Practiqué mi sonrisa. Mucho gusto, soy Elena Martínez. Estoy muy interesada en formar parte de su equipo. Creo que puedo aportar mucho valor a esta posición. Las palabras salían automáticamente, pero sonaban huecas incluso para mí misma. Me pregunté si siempre había sonado así, como si estuviera leyendo un guión escrito por otra persona, como si no fuera realmente yo quien hablaba. El viaje en metro hacia el centro fue un ejercicio de invisibilidad que conocía bien. Me senté en un asiento junto a la ventana y observé mi reflejo multiplicado en los cristales del vagón. Había aprendido a ser pequeña en los espacios públicos, a ocupar el menor lugar posible, a no molestar. Una mujer mayor se sentó a mi lado e inmediatamente extendió su cartera sobre el espacio que quedaba entre nosotras, como marcando territorio. No le dije nada. Un hombre con audífonos subió el volumen de su música tanto que podía escuchar cada palabra de la canción, pero cuando otros pasajeros lo miraron con molestia, yo bajé la vista a mi teléfono. Era más fácil fingir que no me molestaba que enfrentar cualquier tipo de conflicto. Durante el trayecto de 40 minutos, revisé mis redes sociales. Instagram me mostró las fotos del fin de semana de mis amigas de la universidad. Laura había estado en una boda preciosa en la playa, con vestido azul celeste y sonrisa radiante. Marcela había viajado a Barcelona con su novio nuevo, un chico que había conocido hace 2 meses y del que ya parecía estar perdidamente enamorada. Sandra había conseguido un ascenso en su trabajo y había celebrado con champaña y una cena elegante. Todas sus vidas parecían estar moviéndose hacia adelante, llenándose de momentos significativos, de logros, de amor, de aventuras. Yo las había visto celebrar desde la distancia, dando likes a sus fotos, escribiendo comentarios felicitándolas, siendo testigo silenciosa de sus triunfos. Pero cuando había intentado contarles sobre mi entrevista de trabajo, el chat grupal había quedado en silencio. Mi mensaje se había perdido entre otros 20 mensajes sobre planes para el fin de semana y chismes sobre personas que yo no conocía. La oficina de la editorial quedaba en el 7º piso de un edificio elegante en el barrio financiero. El ascensor subía lentamente, deteniéndose en cada piso, y yo sentía como mi estómago se contraía con cada parada. No era solo nervios por la entrevista, era algo más profundo, más complicado. Era la sensación de que estaba interpretando un papel,
el papel de Elena Martínez, la candidata ideal, la empleada perfecta, la persona que merecía ser contratada. Pero por dentro me sentía vacía, como si no tuviera nada real que ofrecer. En la sala de espera me senté en una silla de cuero negro que era demasiado grande para mí. Mis pies apenas tocaban el suelo y eso me hizo sentir como una niña disfrazada de adulta. Había otras 2 personas esperando, un hombre de unos 40 años con traje impecable que revisaba documentos en una tablet, y una mujer joven que parecía increíblemente segura de sí misma, con cabello perfectamente peinado y una sonrisa que nunca se desvanecía. Yo me sentía pequeña e invisible entre ellos. Cuando llamaron mi nombre, me levanté con las piernas temblorosas y seguí a la recepcionista por un pasillo lleno de oficinas con puertas de vidrio. La entrevista duró exactamente 35 minutos. 35 minutos en los que traté de convencer a 2 personas que no me conocían de que yo era la elección correcta para un trabajo que necesitaba desesperadamente. Ana García, la editora en jefe, era una mujer de unos 50 años con cabello gris plateado y una presencia que llenaba completamente la habitación. Su asistente, Miguel, parecía más joven que yo pero hablaba con una autoridad que me hizo sentir inmediatamente inferior. «Cuéntanos sobre ti, Elena», me dijo Ana, y yo comencé mi discurso ensayado sobre mi experiencia en el periodismo freelance, mis estudios en comunicación, mi pasión por la literatura. Pero mientras hablaba, podía ver en sus ojos que algo no estaba conectando. Era como si estuvieran viendo a través de mí, como si mis palabras no estuvieran llegando realmente a ellos. Miguel tomaba notas en una libreta, pero cuando intenté ver qué escribía, solo vi líneas garabateadas sin sentido. «¿Por qué deberíamos elegirte a ti por encima de otros candidatos?», me preguntó Ana, y yo sentí como si toda mi vida se redujera a esa pregunta. ¿Por qué deberían elegirme? ¿Qué tenía yo que fuera especial? ¿Qué podía ofrecer que otros no pudieran ofrecer mejor? Tartamudeé una respuesta sobre mi dedicación y mi capacidad de trabajar bajo presión, pero incluso mientras hablaba sabía que sonaba desesperada. Y ellos también lo sabían. «Te contactaremos en una semana», me dijeron al final, con esas sonrisas profesionales que no llegan a los ojos. Sabía que eso significaba no. Había escuchado esa frase muchas veces antes. «Te contactaremos» era el equivalente profesional de «no eres tú, soy yo» en las relaciones. Era una forma educada de decir «no eres lo que estamos buscando» sin tener que enfrentar la incomodidad de rechazar a alguien cara a cara. Salí del edificio con las piernas pesadas y una sensación de fracaso que me cubría como una manta húmeda. El sol de octubre era brillante y cálido, pero yo me sentía fría por dentro. Caminé sin rumbo por las calles del centro, pasando por cafeterías llenas de gente que parecía tener propósito, por tiendas donde las personas compraban cosas que necesitaban o deseaban, por parques donde madres jóvenes empujaban cochecitos y hombres mayores leían periódicos en bancos de madera. Todo el mundo parecía estar en su lugar correcto, haciendo lo que se suponía que tenían que hacer. Excepto yo. Yo era como una pieza de rompecabezas que no encajaba en ningún lado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era mamá. «¿Cómo te fue en la entrevista?» Por un momento sentí una chispa de esperanza. Había recordado. Se había acordado de algo que era importante para mí. Escribí una respuesta larga, contándole sobre la entrevista, sobre cómo me había sentido, sobre mis dudas y mis esperanzas. Pero antes de enviarla, me detuve. ¿Realmente quería toda esa vulnerabilidad expuesta? ¿Realmente quería arriesgarme a otra respuesta de 2 palabras? Borré todo y escribí: «Bien. Te cuento después». Enviar. Inmediato. Sin complicaciones. Sin riesgo de decepción. Pero tampoco sin conexión real. Nunca conexión real. Siempre superficial, siempre seguro, siempre sola. Decidí caminar hasta casa en lugar de tomar el metro. Necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado, para prepararme para enfrentar a Sofía cuando llegara al apartamento. El camino me llevó por barrios que conocía bien, calles donde había caminado cientos de veces, pero ese día todo se veía diferente. Era como si estuviera viendo mi propia vida desde afuera, como si fuera una espectadora de mi propia existencia. Las casas, los árboles, las personas que pasaban a mi lado, todo parecía estar en una película donde yo era un extra sin líneas de diálogo. Llegué a casa cerca de las 2 de la tarde. El apartamento estaba vacío. Sofía había salido al trabajo. El silencio me recibió como un abrazo frío. Me senté en el sofá de la sala,
en el mismo lugar donde me sentaba todas las noches a ver televisión sola mientras Sofía hablaba por teléfono con sus amigas en su habitación. La almohada que usaba como respaldo todavía conservaba la forma de mi cuerpo de la noche anterior. Era como si hubiera estado esperándome, como si fuera el único lugar en el mundo que reconocía mi existencia. Pero incluso esa sensación de pertenencia se sentía patética. Cerré los ojos y traté de recordar la última vez que había sentido que realmente importaba para alguien. La última vez que alguien había parado lo que estaba haciendo para escucharme. La última vez que mi presencia había cambiado el humor de una habitación para mejor. No podía recordar. Era como buscar en un álbum de fotos que había sido borrado. Las páginas estaban ahí, pero todas las imágenes habían desaparecido. Solo quedaban espacios vacíos donde se suponía que tenían que estar los recuerdos felices. El teléfono sonó y por un segundo mi corazón se aceleró. Quizás era la editorial. Quizás había sido mejor de lo que pensaba. Quizás Ana había decidido darme una oportunidad. Pero era Lucas. Hola, amor, me dijo con esa voz alegre que usaba cuando tenía buenas noticias. ¿Adivina qué? Me invitaron a la cena de fin de año de la empresa. Es en un hotel súper elegante en Las Condes. Qué bueno, le respondí, tratando de sonar entusiasmada. ¿Puedo ir contigo? Hubo una pausa larga. Una pausa que duró solo 3 segundos, pero que se sintió como una eternidad. La cosa es que cada empleado puede llevar solo a una persona, y ya le dije a mi hermano que viniera conmigo. Hemos estado planeando esto hace semanas. Su hermano, Diego. El mismo Diego que lo veía una vez cada 2 meses. El mismo Diego que llamaba a Lucas solo cuando necesitaba dinero prestado. El mismo Diego que ni siquiera me había saludado la última vez que nos habíamos visto. Lucas había elegido a su hermano por encima de mí, para una cena elegante, para una noche especial, para una oportunidad de conocer a sus compañeros de trabajo y ser parte de esa área de su vida que siempre había estado cerrada para mí. Había elegido a cualquier persona antes que a mí. Entiendo, le dije, aunque no entendía nada. Seguro que se la van a pasar muy bien. Sabía que ibas a entender, me dijo, y su alivio era palpable incluso a través del teléfono. Eres la mejor novia del mundo. Por eso te amo tanto. Por eso me amaba. Porque siempre entendía. Porque nunca hacía problemas. Porque era conveniente. Porque era fácil. Porque desaparecía cuando era necesario desaparecer. Esa noche Sofía llegó tarde a casa, como siempre. La escuché entrar cerca de las 11, subir directamente a su habitación, poner música y hablar por teléfono con alguien. Su risa atravesaba las paredes delgadas del apartamento. Era una risa genuina, llena de alegría, el tipo de risa que yo había olvidado cómo hacer. Me pregunté con quién estaba hablando. Me pregunté qué le causaba tanta felicidad. Me pregunté si alguna vez había reído así cuando hablaba conmigo. La respuesta era obvia y dolorosa. No. Nunca. Conmigo siempre era cortés, funcional, práctica. Conmigo hablaba sobre cuentas que pagar, compras que hacer, problemas que resolver. Pero nunca reía. Nunca compartía los momentos que la hacían realmente feliz. Yo era la hermana responsable, la hermana confiable, la hermana que resolvía cosas. Pero no era la hermana con la que se divertía. No era la hermana a la que llamaba para contarle buenas noticias. No era la hermana que era su amiga. Era solo la hermana que estaba ahí, siempre disponible, siempre invisible. Decidí tocar su puerta. No sabía exactamente qué iba a decirle, pero necesitaba algún tipo de conexión humana. Necesitaba sentir que existía para alguien, aunque fuera por 5 minutos. Toque suavemente. Sofía, ¿puedo pasar? Estoy en una llamada importante, me gritó desde adentro. ¿Puede ser mañana? Mañana. Siempre mañana. Me alejé de su puerta y bajé a la cocina. El refrigerador tenía una foto nuestra del año pasado, en la playa, sonriendo para la cámara. Nos veíamos felices. Nos veíamos como hermanas que se querían. Pero mirando esa foto ahora, podía ver la verdad que había estado ignorando. La sonrisa de Sofía era genuina, pero la mía era forzada. Incluso en esa foto,
Incluso en ese momento que se suponía era especial, yo me veía como alguien que estaba fingiendo. Como alguien que estaba interpretando el papel de la hermana feliz. Como alguien que ya había empezado a desaparecer. No dormí esa noche. Me quedé despierta mirando el techo de mi habitación, escuchando los sonidos de la ciudad que nunca duerme. Sirenas lejanas, el rumor constante del tráfico, ladridos esporádicos de perros, voces que subían desde la calle. Todo el mundo viviendo sus vidas, enfrentando sus problemas, persiguiendo sus sueños, mientras yo yacía inmóvil en una cama que se sentía como una tumba. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi espíritu había empezado a irse. Era como si fuera desvaneciendo desde adentro hacia afuera, como si cada día que pasaba fuera perdiendo un poco más de sustancia hasta que pronto no quedaría nada. Solo un espacio vacío con forma humana. Solo el eco de alguien que había existido pero que ya no importaba. Mi mente vagaba por memorias que se sentían como sueños. Recordé cuando era niña y mamá me llevaba al parque todos los sábados. Íbamos a los columpios y ella me empujaba mientras yo gritaba más alto, y ella reía y me decía que iba a tocar las nubes. En esos momentos yo era el centro de su mundo. Era la niña que la hacía sonreír, la niña que la hacía sentir orgullosa, la niña que era razón suficiente para pausar todo lo demás y simplemente estar presente. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo había pasado de ser la protagonista de su atención a ser una nota al pie de página en su vida? No podía recordar un momento específico. Había sido gradual, como cuando se pierde la vista. No te das cuenta hasta que un día te das cuenta de que ya no puedes ver. A las 3 de la mañana tomé una decisión. No fue una decisión dramática o súbita. Fue como una conclusión lógica a una ecuación que había estado resolviendo durante meses sin darme cuenta. Si nadie notaba cuando yo estaba presente, ¿notarían cuando no estuviera? Si mis palabras no tenían peso, ¿mi silencio tendría más impacto? Si mi existencia era una carga o una incomodidad para las personas que más amaba, ¿mi ausencia sería un alivio? No era una decisión tomada desde la rabia o la desesperación. Era una decisión tomada desde la claridad fría de alguien que finalmente había entendido su lugar en el mundo. O más bien, su falta de lugar. Me levanté de la cama y me senté en el escritorio de mi habitación. Abrí mi laptop y comencé a escribir. No cartas de suicidio dramáticas llenas de reproches y culpas. Eso habría sido hacer exactamente lo que siempre había hecho, hacer que mis sentimientos fueran problema de otros. En cambio, escribí cartas de agradecimiento. Para mamá, le agradecí por haberme criado, por haberme dado educación, por haber hecho lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Para Sofía, le agradecí por haber sido mi compañera durante tantos años, por haber compartido conmigo ese apartamento, por haberme permitido ser parte de su vida aunque fuera de manera periférica. Para Lucas, le agradecí por 3 años de amor, por haber sido paciente conmigo, por haberme enseñado lo que era estar en una relación. No mencioné dolor. No mencioné decepción. No mencioné la soledad que me había estado carcomiendo desde adentro. Solo gratitud. Porque al final, todos habían hecho exactamente lo que tenían que hacer. Habían sido ellos mismos. Yo había sido el error en la ecuación. Yo había sido la que había esperado algo diferente. Las cartas me tomaron hasta el amanecer. Cuando terminé, las puse en sobres y escribí los nombres con mi mejor caligrafía. Las dejé sobre mi escritorio, ordenadas como una fila de pequeñas lápidas de papel. Después me duché, me puse mi vestido favorito, un azul marino que me había comprado para una ocasión especial que nunca llegó y me maquillé cuidadosamente. Si iba a despedirme, iba a hacerlo viéndome como quería ser recordada. No como la mujer triste e invisible que había sido durante los últimos meses, sino como la Elena que había existido antes de empezar a desaparecer. Me miré en el espejo del baño por última vez. Mis ojos ya no estaban tristes. Estaban serenos. Había encontrado una paz extraña en la decisión. Era como cuando finalmente dejas de luchar contra una corriente de agua y simplemente te dejas llevar. El alivio es inmediato y completo. Bajé a la cocina y preparé café por última vez. El aroma llenó el espacio como siempre, pero esa mañana olía a despedida. Serví 2 tazas por costumbre, pero después me di cuenta de que ya no era necesario. Sofía tendría que aprender a preparar su propio café. Tendría que acostumbrarse a levantarse y encontrar la cocina vacía.
Tendría que acostumbrarse a vivir sin los pequeños gestos que yo había estado haciendo durante años y que ella nunca había notado. Hasta que ya no estuvieran. Eran las 7:30 cuando escuché sus pasos en la escalera. 4 escalones rápidos, una pausa, 2 escalones más. La rutina que conocía de memoria. Sofía entró a la cocina como todos los días, pero esta vez se detuvo cuando me vio. Quizás fue mi vestido. Quizás fue mi postura. Quizás fue algo en mi cara que era diferente. ¿Te vas a algún lado?, me preguntó, y esas fueron las primeras palabras directas que me había dirigido en una semana. Sí, le respondí simplemente. Me voy. Ella asintió distraídamente y fue hacia la cafetera, pero se detuvo cuando vio que no había café preparado. Por primera vez en 4 años, no había café esperándola. ¿No hiciste café?, me preguntó, y había algo en su voz que no pude identificar. Quizás confusion. Quizás molestia. No, le dije. Pensé que podrías hacerlo tú misma. Sofía me miró como si fuera la primera vez que realmente me veía. Como si hubiera estado viviendo con un fantasma y de repente el fantasma se hubiera materializado frente a ella. ¿Estás bien?, me preguntó, y por un momento pensé que quizás había estado equivocada. Quizás sí se preocupaba por mí. Quizás sí me veía. Pero entonces agregó, ¿no se suponía que ibas a pagar el internet hoy? Y ahí estaba. Su única preocupación real. No si estaba triste o feliz o enferma o desesperada. Si iba a pagar el internet. Si iba a seguir cumpliendo mi función práctica en su vida. Ya lo pagué, le dije. Está pagado hasta fin de año. Mentí. No había pagado nada. Pero ya no importaba. Para fin de año ya no estaría ahí para pagarlo. Salí del apartamento sin despedirme. Sofía estaba luchando con la cafetera, tratando de descifrar cómo hacer café, murmurando frustraciones por lo bajo. No levantó la vista cuando cerré la puerta. Incluso en mi último día, incluso en mi último momento en ese lugar que había sido mi hogar, seguía siendo invisible para ella. Caminé por las calles de mi barrio memorizando todo. La panadería donde compraba pan todos los sábados. La farmacia donde conocían mi nombre porque siempre olvidaba mis medicamentos para las alergias. El parque pequeño donde me sentaba a leer los domingos por la tarde. La parada de autobús donde había esperado miles de veces, viendo pasar mi vida en incrementos de 15 minutos. Todo se veía más nítido, más real, como si mis ojos hubieran encontrado un enfoque que no sabía que les faltaba. Los colores eran más intensos. Los sonidos eran más claros. Era como si, al decidir irme, finalmente hubiera empezado a estar realmente presente. Tomé el metro hacia el centro de la ciudad, pero esta vez no me senté junto a la ventana. Me paré en el medio del vagón, sosteniendo una barra de metal, sintiendo cada movimiento del tren, cada sacudida, cada parada. Había algo extrañamente vigorizante en esa incomodidad física. Me recordaba que todavía tenía un cuerpo, que todavía podía sentir cosas, que todavía estaba viva aunque hubiera decidido dejar de estarlo. El edificio que elegí estaba en el distrito financiero. No era una decisión simbólica o poética. Simplemente era alto y tenía acceso a la azotea. Había hecho mi investigación durante la madrugada, había encontrado reseñas en línea de personas que trabajaban ahí, había estudiado los horarios de seguridad, había aprendido sobre las rutas de acceso. Planificar mi propia muerte había requerido más organización y atención al detalle que cualquier cosa que hubiera hecho en vida. Había una ironía amarga en eso. Para desaparecer, finalmente había tenido que estar completamente presente. El edificio tenía 30 pisos y una azotea con vista panorámica de la ciudad. Subí en ascensor con ejecutivos en trajes caros, secretarias con tacones que hacían eco en el piso de mármol, mensajeros con paquetes importantes. Todos ocupados con sus propias urgencias, sus propias vidas, sus propios destinos. Nadie me miró 2 veces. Era perfecta para esto. Había pasado 26 años siendo invisible. Al menos esa habilidad iba a servirme para algo. En el piso 30 presioné el botón para la azotea y esperé que las puertas se abrieran a mi final. Pero cuando las puertas se abrieron, había alguien esperando para subir. Era una mujer mayor, de unos 60 años, con cabello blanco como la nieve y ojos del color de los cielos de invierno. Llevaba un abrigo azul marino y una bufanda que parecía hecha a mano.
Entró al ascensor y presionó el botón del piso 25. Disculpa, me dijo mientras las puertas se cerraban, ¿podrías presionar el botón de detener? Necesito hacer una llamada importante. Era una petición extraña, pero algo en su voz me hizo obedecerla sin preguntarle por qué. El ascensor se detuvo entre los pisos 25 y 30. Gracias, me dijo, pero no sacó su teléfono. En cambio, se dio vuelta y me miró directamente a los ojos. ¿Cómo te llamas?, me preguntó. Elena, le répondí automatiquement. Elena, repitió, como si estuviera probando el nombre en su boca. Es un nombre hermoso. ¿Sabes qué significa? Negué con la cabeza. Significa, la que brilla como una antorcha. La que lleva luz a los lugares oscuros. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo sentir expuesta, como si pudiera ver a través de todas mis capas de dolor hasta llegar a algo que yo había olvidado que existía. Vas a la azotea, Elena. Asentí sin poder hablar. ¿Para ver la vista? Esta vez no pude asentir. Las palabras se me atascaron en la garganta como piedras. Ella asintió lentamente, como si hubiera entendido todo sin necesidad de que yo dijera nada más. Yo también vengo aquí cuando el mundo se vuelve demasiado pesado, me dijo. Mi oficina está en el 25. Soy psicóloga. He tenido esa práctica durante 30 años. Y créeme, Elena, he visto muchas personas que brillan como antorchas pero que han olvidado su propia luz. Extendió su mano hacia mí. Soy Carmen. Y sé que no me conoces, pero también sé que lo que sea que te haya traído hasta aquí hoy, no tiene que ser el final de tu historia. Su voz era suave pero firme, como la de alguien que había tenido esta conversación antes. A veces, cuando sentimos que somos invisibles para el mundo, la solución no es desaparecer completamente. A veces la solución es encontrar nuevos ojos que nos vean. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas sin que me diera cuenta. Era la primera vez en meses que alguien me hablaba como si yo fuera una persona real, como si mis sentimientos importaran, como si mi existencia tuviera valor. No sabes lo que he pasado, le dije entre sollozos. No sabes lo sola que me siento. Tienes razón, me respondió. No sé los detalles de tu dolor, pero sí sé algo sobre la soledad que duele hasta los huesos. Sé algo sobre sentirse invisible en una habitación llena de gente. Y sé algo sobre querer desaparecer cuando el peso de existir se vuelve insoportable. Me ofreció su pañuelo y yo lo tomé con manos temblorosas. ¿Quieres hablar conmigo, Elena? ¿Quieres contarme qué te ha traído hasta aquí? Y por primera vez en meses, alguien me estaba preguntando realmente cómo estaba. Alguien estaba dispuesto a escuchar sin juzgar, sin ofrecer soluciones fáciles, sin minimizar mi dolor. Alguien estaba viendo la luz que yo había olvidado que tenía. Presioné el botón para que el ascensor siguiera subiendo, pero en lugar de ir a la azotea, presioné el 25. Me gustaría hablar, le dije. Me gustaría mucho hablar. Carmen sonrió, y fue como si alguien hubiera encendido una lámpara en una habitación que había estado a oscuras durante meses. Perfecto, me dijo. Tengo té, tengo tiempo, y tengo oídos que han estado esperando escuchar exactamente lo que necesitas decir. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 25, di mi primer paso hacia una nueva versión de mi historia. Una versión donde yo no desaparecía. Una versión donde finalmente encontraba voces que me escuchaban, ojos que me veían, corazones que valoraban mi existencia. Una versión donde aprendía que el problema no era que yo fuera invisible, sino que había estado buscando validación en los lugares equivocados. Carmen me llevó a su oficina, un espacio cálido lleno de plantas, libros y una cómoda silla de terapia que se sintió como un abrazo en el momento en que me senté. Durante las siguientes 3 horas, le conté todo. Le hablé de mamá y sus respuestas de 2 palabras. Le hablé de Sofía y su indiferencia constante. Le hablé de Lucas y de cómo siempre era su segunda o tercera opción. Le hablé de mis amigas que habían dejado de incluirme sin ni siquiera darse cuenta. Le hablé de la entrevista de trabajo donde me había sentido como un fantasma tratando de convencer a las personas de que era real. Le hablé del café que había estado preparando durante 4 años para alguien que nunca me había agradecido. Le hablé de las noches en vela sintiéndome como una extraña en mi propia vida. Carmen escuchó todo sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente,
tomando notas que después me dijo que solo eran recordatorios para hacer mejores preguntas. Cuando terminé de hablar, me sentía vacía pero también extrañamente liviana, como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante meses y finalmente me hubiera permitido dejarla en el suelo. Elena, me dijo cuando el silencio se instaló entre nosotras, has estado tratando de convencer a las personas equivocadas de que mereces amor y atención. Has estado pidiendo agua en un desierto. Eso no significa que no merezcas agua. Significa que necesitas encontrar un oasis. Esa tarde, Carmen me ayudó a hacer una lista de cosas que podía cambiar inmediatamente y cosas que iban a necesitar tiempo y trabajo. En la columna de inmediato escribimos, dejar de preparar café para Sofía. Decirle a Lucas que necesito ser una prioridad, no una opción. Llamar a mamá y tener una conversación honesta sobre cómo me siento. Buscar nuevos espacios sociales donde pueda conocer gente que comparta mis intereses. En la columna de trabajo a largo plazo escribimos, terapia semanal para trabajar en mi autoestima. Establecer límites claros con las personas en mi vida. Explorar nuevas pasiones y hobbies que me hagan sentir viva. Considerar si mi entorno actual es el correcto para mi crecimiento personal. No era una lista mágica que iba a solucionar todo instantáneamente, pero era un mapa. Era una ruta hacia una versión de mí misma que no estaba constantemente pidiendo permiso para existir. Carmen me dio su tarjeta personal y me dijo que podía llamarla cualquier día, a cualquier hora, si volvía a sentirme como esa mañana. Prométeme que vas a dar una oportunidad a estos cambios antes de tomar cualquier decisión permanente, me dijo. Prométeme que vas a ver qué pasa cuando empiezas a tratarte a ti misma como una prioridad en lugar de como una opción. Se lo prometí, y por primera vez en meses, fue una promesa que realmente quería cumplir. Llegué a casa esa noche con una energía diferente. Sofía estaba en la sala viendo televisión, comiendo cereales directamente de la caja. Hey, me dijo sin levantar la vista de la pantalla, ¿dónde estuviste todo el día? Traté de hacer café esta mañana, pero no pude. ¿Podrías enseñarme mañana? No, le dije claramente. Sofía levantó la vista, sorprendida. ¿No qué? No voy a enseñarte a hacer café. Y no voy a seguir haciéndolo por ti. Tienes 24 años, Sofía. Puedes aprender a hacer tu propio café. Me miró como si hubiera empezado a hablar en otro idioma. ¿De dónde viene esto? Está bien. No, le respondí honestamente. No he estado bien durante mucho tiempo. Pero voy a estarlo. Y parte de estar bien significa dejar de hacer cosas por ti que puedes hacer por ti misma. Sofía parpadeó varias veces, procesando esta nueva versión de su hermana que había aparecido de la nada. Elena, si hay algo que te molesta, puedes decírmelo. No tienes que ponerte dramática por una taza de café. No es solo el café, Sofía. Es que llevamos 4 años viviendo juntas y nunca hemos tenido una conversación real. Es que me tratas como si fuera un servicio doméstico con el que compartes el apellido. Es que cuando llego a casa después del peor día de mi vida, ni siquiera me preguntas cómo estoy. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento pensé que finalmente había llegado a ella. No sabía que te sentías así, me dijo suavemente. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque cada vez que he tratado de hablarte de algo importante, me has dicho que estás ocupada o que podemos hablar después. Porque vives en tu teléfono cuando estoy tratando de conectar contigo. Porque he estado gritando en silencio durante meses y tú nunca me has escuchado. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que habíamos compartido antes. No era cómodo ni familiar. Era tenso y lleno de verdades que habían estado escondidas demasiado tiempo. ¿Qué quieres que haga?, me preguntó finalmente. Quiero que empecemos de nuevo, le dije. Quiero que empecemos a ser hermanas de verdad, no solo compañeras de apartamento que comparten genes. Quiero poder contarte cuando estoy triste sin que cambies de tema. Quiero poder celebrar mis victorias contigo sin que actúes como si no fuera importante. Quiero sentir que me conoces como persona y no solo como la hermana que resuelve problemas prácticos. Sofía asintió lentamente. No sabía que me veías así. No sabía que te había estado lastimando. Tampoco sabía que me importabas tanto hasta que estuve a punto de perderte para siempre, le dije. Pero ahora sé que sí me importas.
Y creo que yo también te importo a ti. Solo tenemos que aprender a demostrárnoslo mutuamente. Esa noche tuvimos nuestra primera conversación real en años. Le conté sobre mi día, sobre Carmen, sobre lo cerca que había estado de tomar una decisión irreversible. Sofía lloró y me pidió perdón por haber sido tan ausente. Me contó sobre su propio estrés en el trabajo, sobre su miedo de no ser lo suficientemente buena, sobre cómo había estado usando el teléfono como una forma de escapar de sus propias inseguridades. No resolvimos todo en una noche, pero pusimos las bases para una relación donde ambas podíamos ser vistas y escuchadas. A la mañana siguiente, Sofía se levantó temprano y me preparó café. No era el mejor café del mundo, era demasiado fuerte y un poco amargo, pero era el gesto más hermoso que había recibido en meses. Gracias, le dije, y ella sonrió con una mezcla de orgullo y nerviosismo. De nada. Creo que voy a necesitar práctica. Podemos practicar juntas, le dije. Podemos turnarnos. O podemos hacerlo juntas y tomar el desayuno juntas en lugar de cada una en su propio mundo. Me gustaría eso, me dijo. Me gustaría mucho. Esa misma mañana llamé a Lucas. Necesitamos hablar, le dije sin preámbulos cuando contestó. ¿Pasa algo malo? Me preguntó con esa voz que usaba cuando percibía problemas. Sí, pasa algo malo. Pasa que no me siento como una prioridad en tu vida. Pasa que siempre soy tu plan B. Pasa que me duele cuando eliges a cualquier otra persona antes que a mí para eventos importantes. Hubo otra de esas pausas largas que habían empezado a caracterizar nuestras conversaciones. Elena, sabes que te amo, me dijo finalmente. Sí, lo sé. Pero el amor sin acciones es solo una palabra. Y últimamente tus acciones me están diciendo que no soy tan importante para ti como tú eres para mí. Eso no es cierto, protestó. Claro que eres importante para mí. Entonces demuéstralo, le dije. Quiero que pienses en la última vez que cambiaste planes importantes para pasar tiempo conmigo. Quiero que pienses en la última vez que me incluiste en algo que realmente te emocionaba. Quiero que pienses en la última vez que me hiciste sentir como si fuera tu primera opción para algo. El silencio se extendió, y supe que él estaba dándose cuenta de lo mismo que yo había estado viendo durante meses. No puedo recordar, admitió finalmente. Y eso es el problema, Lucas. No puedo estar en una relación donde tengo que rogar por atención básica. ¿Qué estás diciendo?, me preguntó, y por primera vez en nuestra conversación sonaba realmente asustado. Estoy diciendo que necesito tiempo para pensar si esta relación es lo que necesito en mi vida. Estoy diciendo que necesito que tú también pienses si realmente quieres estar conmigo o si solo estás cómodo conmigo. Elena, no hagas esto, me dijo. Podemos arreglarlo. Puedo cambiar. No quiero que cambies por mí, Lucas. Quiero que cambies porque te das cuenta de que quieres ser una mejor pareja. Quiero que cambies porque ves el valor en hacerme sentir valorada. No porque tienes miedo de perderme, sino porque genuinamente quieres honrar lo que tenemos juntos. Le dije que iba a tomarme 2 semanas para pensar, y que esperaba que él hiciera lo mismo, que durante esas 2 semanas, no íbamos a hablar a menos que fuera una emergencia real, que iba a usar ese tiempo para enfocarme en mí misma y en descifrar qué era lo que realmente necesitaba de una pareja. Te amo, Elena, me dijo antes de colgar. Lo sé, le respondí. Pero el amor tiene que ser más que un sentimiento. Tiene que ser una decisión que tomas todos los días. Cuando colgué, no me sentí triste. Me sentí empoderada. Por primera vez en nuestra relación, había puesto mis necesidades en la mesa sin disculparme por tenerlas. La llamada más difícil fue a mamá. Había ensayado lo que iba a decirle durante días, pero cuando finalmente marqué su número, todas mis palabras cuidadosamente planeadas se desvanecieron. Mamá, le dije cuando contestó, necesito hablar contigo sobre algo importante, y necesito que realmente me escuches. Claro, cariño, me dijo, pero podía escuchar la televisión de fondo. ¿Puedes apagar la televisión?, le pedí. ¿Es tan importante? Sí, mamá. Es así de importante. Escuché cómo apagaba la televisión y se acomodaba en lo que asumí era su silla favorita. Está bien, tienes toda mi atención. Mamá, me he estado sintiendo muy sola últimamente. Me he estado sintiendo como si no fuera importante para las personas que más amo.
Y eso me incluye a ti. Hubo un silencio largo. ¿A qué te refieres?, me preguntó finalmente. Me refiero a que cuando te llamo para contarte cosas que son importantes para mí, siento como si no estuvieras realmente escuchando. Me refiero a que cuando te cuento sobre una entrevista de trabajo o una cita o algo que me emociona, tú respondes con 2 palabras y cambias de tema. Me refiero a que siento como si fuera una obligación para ti en lugar de una alegría. Elena, me dijo con voz suave, no tenía idea de que te sentías así. Pensé que eras independiente. Pensé que no necesitabas tanto apoyo emocional. Todos necesitamos apoyo emocional, mamá, especialmente de nuestras madres. Y sí, soy independiente, pero eso no significa que no necesite sentir que le importo a mi familia. Mamá comenzó a llorar suavemente. Lo siento mucho, cariño. No me di cuenta de que te había estado fallando. No me has estado fallando, mamá. Pero sí necesito más de ti. Necesito que cuando hablemos, realmente estés presente. Necesito que celebres mis victorias conmigo y que me consueles cuando estoy triste. Necesito sentir que soy una prioridad en tu vida, no solo una tarea más en tu lista. Esa conversación duró 2 horas. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en años, quizás en toda mi vida adulta. Mamá me contó sobre sus propias luchas con la depresión después del divorcio, sobre cómo había estado usando la televisión y las distracciones para evitar sentirse sola. Me contó sobre su miedo de ser una carga para sus hijas, sobre cómo había pensado que darnos espacio era lo mismo que darnos independencia. Pero no me diste espacio, mamá, le expliqué. Me diste distancia. Y no es lo mismo. Acordamos hablar por teléfono todos los domingos por la noche, sin televisión, sin distracciones, solo nosotras 2 conectando como madre e hija. Acordamos que cuando una de las 2 tuviera algo importante que compartir, la otra haría el esfuerzo de estar completamente presente. No era una solución mágica, pero era un comienzo. Era un reconocimiento de que nuestras relaciones necesitaban trabajo intencional para prosperar. Durante las siguientes semanas, comencé a notar cambios pequeños pero significativos en mi vida. Sofía empezó a preguntarme cómo había estado mi día cuando llegaba a casa. Mamá me llamó 2 veces durante la semana solo para saber cómo estaba. Encontré un grupo de lectura en una librería local donde conocí a otras personas que amaban los libros tanto como yo. Me inscribí en una clase de pintura los sábados por la mañana, algo que había querido hacer durante años pero que nunca me había permitido porque siempre había alguna otra prioridad. Carmen y yo continuamos nuestras sesiones semanales. Cada semana descubría algo nuevo sobre mí misma, sobre mis patrones, sobre las formas en que había estado saboteando mi propia felicidad. Aprendí que había estado tan enfocada en ser la buena hermana, la buena novia, la buena hija que había olvidado cómo ser simplemente Elena. Aprendí que mi valor como persona no dependía de qué tan útil era para otros, sino de mi propia humanidad inherente. Aprendí que pedir atención y amor no me hacía egoísta, me hacía humana. Aprendí que las personas que realmente me amaban no iban a estar molestas conmigo por tener necesidades emocionales. Y aprendí que las personas que si se molestaban por mis necesidades quizás no eran las personas correctas para mí. Después de 2 semanas, Lucas me llamó. He estado pensando en todo lo que me dijiste, me dijo. Y tienes razón. No he sido la pareja que mereces. No he estado haciendo el trabajo emocional que requiere una relación real. Me contó sobre conversaciones que había tenido con su terapeuta, había comenzado terapia después de nuestra conversación sobre patrones que había aprendido en su familia sobre cómo evitar la intimidad emocional. Me pidió perdón específicamente por las veces que me había hecho sentir como una segunda opción. Me pidió perdón por no haber visto cómo mis pequeños gestos de amor habían estado sosteniendo nuestra relación. Me pidió perdón por no haber estado realmente presente cuando necesitaba apoyo emocional. ¿Quieres intentar de nuevo?, me preguntó. Pero esta vez haciéndolo bien. Esta vez con ambos comprometidos a hacer el trabajo que requiere amarse mutuamente de verdad. Lo pensé durante una semana antes de responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque quería estar segura de que la respuesta venía del lugar correcto. Quería estar segura de que no estaba diciendo que sí porque tenía miedo de estar sola, o porque era más fácil que empezar de nuevo, o porque pensaba que no merecía algo mejor. Al final, dije que sí, pero con condiciones. Íbamos a ir a terapia de pareja.
Íbamos a tener citas regulares donde nos enfocaríamos el uno en el otro sin distracciones. Íbamos a crear tradiciones nuevas donde yo fuera incluida de manera significativa en su vida social y profesional. Y si alguna vez volvía a sentir que era una opción en lugar de una prioridad, íbamos a abordar el problema inmediatamente en lugar de permitir que se festinara hasta convertirse en resentimiento. Lucas estuvo de acuerdo con todo. Más que eso, parecía genuinamente emocionado por la oportunidad de construir algo más sólido y real entre nosotros. Durante los siguientes meses, nuestra relación se transformó. No fue perfecto, todavía tuvimos momentos difíciles, conversaciones incómodas, patrones viejos que tuvimos que romper conscientemente, pero fue real de una manera que nunca había sido antes. Lucas comenzó a incluirme en eventos de trabajo. Comenzó a planear sorpresas pequeñas que me demostraban que había estado pensando en mí. Comenzó a pedirme mi opinión sobre decisiones importantes en su vida. Y yo comencé a comunicar mis necesidades directamente en lugar de esperar que él las adivinara. El grupo de lectura se convirtió en mi refugio social. Conocí a mujeres increíbles que se convirtieron en amigas reales, amigas que me invitaban a cenar, que recordaban detalles importantes de mi vida, que me llamaban cuando sabían que tenía algo importante pasando. Por primera vez en años, tenía planes sociales que no dependían de Lucas o de mi familia. Tenía conversaciones estimulantes sobre libros y ideas y sueños. Tenía un lugar donde mi mente era valorada, donde mis opiniones importaban, donde mi presencia agregaba algo al grupo. En la clase de pintura descubrí que tenía un talento natural que nunca había explorado. Mi profesora, Marta, me animó a inscribirme en clases más avanzadas. «Tienes ojo para el color», me dijo después de mi cuarta clase. «Y más importante, tienes algo que decir a través de tu arte». Sus palabras se sintieron como semillas plantadas en tierra fértil. Durante años había sentido que no tenía nada único que ofrecer al mundo, que era intercambiable, reemplazable. Pero mis pinturas eran únicamente mías. Nadie más podía crear exactamente lo que yo creaba. Era una forma de existir en el mundo que era completamente mía. Comencé a llenar mi apartamento con mis propias obras de arte. Sofía las admiraba genuinamente y me animaba a exhibirlas en lugares más prominentes. «Eres realmente talentosa», me decía. «Deberías estar orgullosa de esto». Y por primera vez en mucho tiempo, estaba orgullosa de algo. Estaba orgullosa de haber encontrado una voz que era únicamente mía. La primera vez que vendí una pintura fue 6 meses después de haber conocido a Carmen. Una mujer en la clase vio un paisaje que había pintado de memoria de un viaje que había hecho con mi familia cuando era niña. «¿Estarías dispuesta a venderla?», me preguntó. «O mejor aún, ¿podrías pintar algo similar para mi sala?». No era una gran venta, solo $200, pero era la primera vez en mi vida que alguien había querido pagar por algo que yo había creado. Era la primera vez que mi trabajo, mi visión, mi talento tenía valor monetario real. Cuando llegué a casa esa noche con el cheque en mi mano, lloré de alegría. Sofía me encontró en la cocina con lágrimas en las mejillas. «¿Qué pasó?», me preguntó con preocupación. Cuando le conté, ella gritó de emoción y me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. «Tienes que llamar a mamá», me dijo. «Tienes que contarle a Lucas. Esto es increíble». Y por primera vez, cuando compartí buenas noticias, las personas que amaba respondieron con la misma emoción que yo sentía. Mamá gritó tan fuerte por el teléfono que tuvo que alejárselo de la oreja. Lucas me llevó a cenar a mi restaurante favorito para celebrar. «Estoy tan orgulloso de ti», me dijo mientras brindábamos con vino. «Estoy orgulloso de cómo has transformado tu vida. Estoy orgulloso de cómo has luchado por ti misma. Estoy orgulloso de estar contigo». Esas palabras se sintieron como la validación que había estado buscando toda mi vida, pero viniendo del lugar correcto esta vez. No las necesitaba para sentirme valiosa, pero las apreciaba como reconocimiento de mi crecimiento. Un año después de conocer a Carmen, ella me preguntó si estaría interesada en compartir mi historia en un taller que estaba organizando para personas que luchaban con sentimientos de invisibilidad y falta de valor personal. «Tu viaje podría ayudar a otros que se sienten como tú te sentías», me dijo. «Tu capacidad para transformar tu vida podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar». La idea me aterrorizó al principio. Hablar sobre el día que había planeado quitarme la vida,
sobre lo cerca que había estado de desaparecer para siempre, sobre la soledad que había estado carcomiendo mi alma durante meses. Pero después pensé en la Elena que había estado parada en ese ascensor, lista para subir a la azotea y terminar con todo. Pensé en lo que habría significado para ella escuchar que había una forma de salir de esa oscuridad que no involucraba desaparecer. Pensé en todas las personas que quizás se sentían invisibles en ese mismo momento, que quizás estaban preparando sus propias cartas de despedida, que quizás estaban buscando edificios altos y finales permanentes. Lo haré, le dije a Carmen. Pero quiero asegurarme de que mi historia de esperanza, no solo dolor. Quiero que las personas entiendan que el sentirse invisible no es una sentencia de muerte. Es una señal de que necesitas encontrar nuevos lugares donde ser visto. El día del taller, estaba tan nerviosa que mis manos temblaban mientras sostenía mis notas. Había 20 personas en la sala, todas enfrentando sus propias versiones de invisibilidad, todas buscando maneras de reconectarse con su propio valor. Cuando comencé a hablar, mi voz era apenas un susurro. Mi nombre es Elena, y hace un año estuve a segundos de quitarme la vida porque me sentía completamente invisible para las personas que más amaba. Pero mientras continuaba contando mi historia, mi voz se volvió más fuerte. Les hablé sobre el café que preparaba cada mañana para alguien que nunca me lo agradeció. Les hablé sobre las llamadas de teléfono donde mis emociones eran interrumpidas por programas de televisión. Les hablé sobre el novio que me amaba pero que nunca me priorizaba. Les hablé sobre las amigas que celebraban sus vidas sin incluirme en las celebraciones. Les hablé sobre la entrevista de trabajo donde me sentí como un fantasma tratando de convencer a las personas de que era real. Pero también les hablé sobre Carmen y el ascensor que cambió mi vida. Les hablé sobre las conversaciones difíciles que tuve que tener con mi familia y mi novio. Les hablé sobre los límites que tuve que establecer, las nuevas actividades que exploré, las amistades que construí. Les hablé sobre la primera pintura que vendí y la sensación de ser valorada por mi talento único. No desapareixi, les dije al final. En cambio, aparecí. Aparecí para mí misma. Aparecí en espacios donde mi luz podía brillar. Aparecí en relaciones donde mi voz tenía valor. Y descubrí que el problema nunca fue que yo fuera invisible. El problema era que estaba tratando de ser vista por personas que tenían los ojos cerrados. Cuando terminé de hablar, la sala estaba completamente silenciosa. Después, una por una, las personas comenzaron a compartir sus propias historias. Y me di cuenta de que mi experiencia, por más dolorosa que había sido, se había convertido en un puente hacia la curación para otros. Ahora, 2 años después, mi vida se ve completamente diferente. Sofía y yo somos realmente hermanas ahora, no solo compañeras de apartamento. Nos contamos nuestros secretos, nos apoyamos en nuestros momentos difíciles, celebramos nuestros éxitos juntas. Ella ha empezado a pintar conmigo los fines de semana, no es particularmente talentosa, pero se divierte, y yo disfruto enseñarle. Mamá me llama 2 veces por semana ahora, no porque tenga que hacerlo, sino porque genuinamente quiere saber cómo estoy. Nuestras conversaciones son profundas y significativas. Me cuenta sobre sus propios sueños y miedos, y yo comparto los míos con ella. Hemos construido una relación adulta basada en el respeto mutuo y el amor genuino. Lucas y yo nos comprometimos 6 meses atrás. Cuando me propuso matrimonio, lo hizo de una manera que mostró que realmente me conocía. Organizó una pequeña exhibición de arte en una galería local con todas mis pinturas favoritas, e invitó a todas las personas que se habían vuelto importantes en mi nueva vida. Quiero casarme contigo, me dijo frente a todos nuestros amigos y familia, porque eres la persona más valiente que conozco. Porque transformaste tu vida cuando podías haber elegido terminarla. Porque me enseñaste lo que significa realmente ver y ser visto por alguien. Su propuesta no fue sobre el salvándome o rescatándome. Fue sobre el reconociendo mi fuerza y queriendo construir una vida junto a la mujer en la que me había convertido. Mis pinturas ahora se venden regularmente en 3 galerías locales. No me he vuelto rica, pero puedo pagar mis gastos con mi arte, algo que nunca pensé que sería posible. Más importante, he encontrado una forma de contribuir al mundo que es únicamente mía. Cada pintura que creo es una declaración de que existo, de que tengo algo valioso que ofrecer, de que mi perspectiva importa. El grupo de lectura se ha convertido en un grupo de amigas íntimas que se reúnen todas las semanas, no solo para hablar de libros, sino para apoyarse mutuamente en todos los aspectos de sus vidas. Elena Rodríguez, Carmen Vega
y Lucía Morales se han convertido en las hermanas que elegí, mujeres que me ven completamente y me aman por quien soy realmente. Con ellas puedo ser vulnerable, puedo ser fuerte, puedo ser graciosa, puedo ser seria. No tengo que editar partes de mí misma para ser aceptable. Puedo ser completamente humana. Carmen y yo seguimos teniendo sesiones mensuales, aunque ya no son terapia en el sentido tradicional. Son más como conversaciones entre amigas que han pasado por batallas similares. Ella me ayuda a navegar los desafíos normales de la vida desde un lugar de fortaleza en lugar de desde un lugar de supervivencia. Me recuerda regularmente que merezco ocupar espacio en el mundo, que mi voz merece ser escuchada, que mi felicidad es una prioridad legítima. Pero quizás el cambio más importante es cómo me veo a mí misma cuando me miro en el espejo. Ya no veo a una mujer que está pidiendo permiso para existir. Veo a alguien que ha luchado por su propia vida y ha ganado. Veo a alguien que ha aprendido la diferencia entre ser amada y ser valorada. Veo a alguien que ha convertido su dolor en propósito, su invisibilidad en una misión para ayudar a otros a ser vistos. Veo a Elena, que significa la que brilla como una antorcha, y finalmente entiendo por qué mis padres eligieron ese nombre para mí. No porque siempre haya brillado, sino porque tenía la capacidad de encontrar mi propia luz incluso en la oscuridad más profunda. Mi historia no es única. Hay millones de personas en el mundo que se sienten invisibles, que luchan con la sensación de que no importan, que consideran desaparecer como la única solución a su dolor. Pero quiero que sepan lo que yo aprendí en ese ascensor hace 2 años. El problema no es que seas invisible. El problema es que estás buscando ser visto en los lugares equivocados, por las personas equivocadas, de las maneras equivocadas. Tu luz existe. Tu valor es real. Tu historia merece ser contada. Solo necesitas encontrar los ojos correctos para verte, las voces correctas para escucharte, los corazones correctos para valorarte. Y a veces, esos ojos, esas voces, esos corazones llegan en forma de extraños en ascensores que aparecen exactamente cuando más los necesitas. Si estás leyendo esto y te reconoces en mi historia, si te sientes invisible e ignorado, si has considerado que desaparecer sería más fácil que luchar por tu lugar en el mundo, quiero que sepas esto: tu historia no ha terminado. Tu valor no depende de que otros lo reconozcan. Tu luz no se apaga porque otros no la vean. Eres importante, eres valiosa, eres vista, incluso cuando no lo sientes. Y hay personas en el mundo esperando conocerte, esperando ser iluminadas por tu luz única, esperando ser enriquecidas por tu presencia. No tienes que desaparecer. Tienes que aparecer. Tienes que aparecer para ti misma, en lugares nuevos, con personas nuevas, de maneras nuevas. Tienes que luchar por tu propia vida con la misma ferocidad con la que lucharías por la vida de alguien que amas. Porque mereces ese amor, especialmente de ti misma. Mi nombre es Elena, tengo 28 años, y brillo como una antorcha. No porque mi vida sea perfecta, sino porque aprendí que merezco existir completamente, amar profundamente, y ser vista claramente. Aprendí que no tengo que desaparecer para que otros se den cuenta de que estuve aquí. Simplemente tengo que seguir apareciendo, una y otra vez, hasta que encuentre mi lugar correcto en el mundo. Y ese lugar existe. Para mí, y para ti también.